Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidos a las sesiones que tenemos. Bueno, hoy queremos hablar dentro de los continuos comentarios que hacemos sobre el tema de seguridad y sobre todo, bueno, para nosotros es muy importante siempre utilizar las buenas prácticas en materia de seguridad, sobre todo porque de esta manera vamos a conseguir que, bueno, pues que la red de nuestra y la red de nuestros clientes pues esté de la mejor manera posible, está debidamente asegurada. Para ello, bueno, pues intentamos hacer sesiones en las cuales pues os ayudemos a concienciar esa parte de utilizar esas buenas prácticas en materia de seguridad, porque bueno, pues nos dará unos resultados lógicamente bastante buenos con respecto a la gestión nuestra y a la gestión de nuestros clientes. Hoy lo que queremos ver, veremos una parte práctica, ya que la presentación he querido que sea algo muy a nivel teórico, muy liviana, y veamos lo que es la parte práctica, pues cómo ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que con un firewall y un switch gestionado, pues vamos a implementar una capa más de seguridad. De ahí la importancia de utilizar switches gestionados. Es decir, cuando un cliente nos pida un switch, pues intentaremos que siempre ese switch que le cambiemos o le pongamos a ese cliente sea un switch gestionado. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir poder implementar políticas de seguridad, vamos a poder implementar, en este caso, seguridad, y lógicamente el coste de un switch gestionado a día de hoy con el coste de un switch no gestionado pues es prácticamente ridículo. Por lo tanto, os invito a que todos los switches que pongáis en vuestros clientes o en vuestras redes pues sean switches gestionados, ¿de acuerdo? Porque vamos a poder hacer muchas más cosas en materia de seguridad. Bien, ¿qué es esto de la seguridad informática? Bueno, pues lógicamente la seguridad informática es vital para el desarrollo y crecimiento de nuestras redes, de las redes de nuestros clientes y sobre todo para el desarrollo de nuestra economía y el desarrollo de nuestras empresas. De esta manera, pues teniendo seguridad vamos a tener confidencialidad de nuestros datos, vamos a tener integridad de nuestros datos, vamos a tener disponibilidad de nuestros datos, etcétera, etcétera. El incumplimiento de esto, bueno, pues, ¿qué puede suponer? Pues pérdidas económicas, pérdidas de reputación, sobre todo. Si resulta que nosotros, por ejemplo, pues nos dedicamos a ofrecer seguridad a nuestros clientes y resulta que nosotros nos vemos comprometida nuestra seguridad, bueno, pues ¿cómo vamos a predicar con el ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces, es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Es decir, la seguridad informática para nosotros debe ser un pilar necesario, sobre todo porque va a ser la piedra angular, por decirlo de alguna manera, desde la cual vamos a formar una base totalmente sólida. El robo de información pues confidencial también nos puede suponer pues algún tipo de pérdida, reputación, lógicamente, e incluso sanciones, ¿de acuerdo? Las nuevas normativas que salieron en 2018 o que eran de obligado cumplimiento en 2018, pues hacían ver que, lógicamente, pues una fuga de información podía repercutir en una sanción económica para nosotros. Por lo tanto, sumamente importante ser consecuente con las acciones que tenemos y ser consecuente sobre todo con la seguridad informática dentro de la organización nuestra y la de nuestros clientes.
lógicamente, pues la interrupción de todos esos procesos empresariales, es decir, entra un malware y ese día o esa semana o esos días siguientes no va a trabajar nadie o va a haber una forma de trabajo completamente distinta. Por lo tanto, es otro de los riesgos que nos vamos a encontrar cuando tengamos un fallo de seguridad. Lógicamente, el deterioro de si nosotros le ofrecemos seguridad a nuestro cliente y no sabemos hacerla o no sabemos trabajar en esa línea, pues lógicamente vamos a perder una confianza total por parte de nuestros clientes. Por lo tanto, también yo os invito a que, bueno, pues os forméis, os documentéis, porque nadie nace sabiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo hay que aprenderlo y no hay nada mejor que aprender algo que querer aprenderlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es importante. ¿Por qué asegurar los dispositivos dentro de nuestra organización? Bueno, ponemos un firewall o bueno, instalamos un antivirus en los sistemas de nuestra compañía y ya está. Aquello ya estamos protegidos. Pues posiblemente no. Es decir, esa es la parte básica. Instalar una protección anti-malware en un puesto de trabajo es es la premisa básica de la seguridad. Es decir, partiendo de eso podemos hacer muchas más cosas. ¿Vale? Todas las fuentes nos dicen que los ataques son más sencillos realizados desde el interior y efectivamente, es decir, si estamos fuera de un lugar y queremos hacer un acceso, pues lógicamente, o queremos hacer un daño en el interior, pues lógicamente se hará mejor desde el interior que desde el exterior, porque nos costará entrar o por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es una de las cosas que debemos de tener en cuenta para así asegurar nuestros dispositivos. Una de las cosas más importantes es que cada vez hay más presencia de los dispositivos del Internet de las cosas dentro de nuestras organizaciones y están conviviendo dentro de las redes de nuestros clientes y de nuestras propias redes. Por lo tanto, es sumamente importante aislar esos dispositivos o mantenerlos o darle la debida capa de seguridad a ellos. ¿Vale? Los switches, lógicamente, aunque parezca que es un dispositivo que únicamente cuando lo pinchamos se encienden unas lucecitas y nos dan conexión pues, a Internet o al resto de recursos, pues también hace muchas más cosas. Por lo tanto, es sumamente importante el contemplar que con esos dispositivos podemos hacer grandes maravillas en materia de seguridad. ¿De acuerdo? La electrónica de red, lógicamente, debe estar asegurada, sobre todo pues, para evitar posibles accesos de incluso pues de gente que tengamos en el interior. Pues simplemente con el mero hecho de la inquietud y bueno, pues voy a ver, oye, me he encontrado una herramienta, a ver qué hace, etcétera, etcétera, pues podemos ocasionar un daño. Por lo tanto, es sumamente importante contemplar esos datos. De esta manera, ¿cómo podemos asegurar dispositivos? Bueno, pues tenemos, en este caso vamos a utilizar Radius, tenemos una herramienta que es súper potente, que es Radius. Podemos utilizar un servidor Radius externo, como vemos aquí, ¿de acuerdo? O podemos utilizar nuestro firewall como sistema de Radius y como sistema de autenticación, ¿de acuerdo? De esta manera, pues vamos a, bueno, pues vamos a conseguir más cosas. Este sería un poco el esquema. Tenemos una red básica, muy sencilla, donde tenemos un switch, donde tenemos una serie de empleados conectados a ese switch, donde tenemos un firewall y donde esos servidores de autenticación, esos servidores Radius que nos van a garantizar mayor seguridad, pues lo vamos a integrar dentro de nuestro dispositivo para así poder autenticar, utilizar, sacarle más provecho a nuestro firewall. ¿De acuerdo? ¿Cómo configuramos? Y nos vamos lo vamos a ver en las dos partes, en los switches tradicionales y en los switches de Nebula. ¿De acuerdo?
lógicamente es mucho más sencillo verlo desde Nebula, porque además hacemos la configuración y se va a aplicar a todos los switches que tengamos. Por lo tanto, bueno, pues es mucho más sencillo, mucho más atractivo y sobre todo porque lo estamos gestionando, que lo podemos gestionar desde fuera. ¿De acuerdo? No tenemos por qué estar en casa de nuestro cliente. Bueno, pues nos vamos a la parte de la Authentication Server, ¿vale? A la AAA, los sistemas de las autoridades de autenticación, donde, bueno, pues tenemos una serie de variables. Lo que vamos a hacer aquí es donde le vamos a dar los direccionamientos. Ahora lo veremos en real, ¿vale? Vamos a darle los direccionamientos de dónde están nuestros servidores de radios, los puertos comunes que utilizan nuestros servicios de autenticación, que es el 1812, y un pre-share key, una clave compartida que van a utilizar para la comunicación que van a hacer entre esos dos dispositivos. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte de configuración en Nebula, ahora veremos, sumamente sencilla, porque, bueno, pues vamos dentro de las políticas de los switches, tenemos un apartado de Radius Policies, donde le vamos a dar quién es nuestro firewall, por decirlo de alguna manera, o quién es nuestro servicio de autenticación Radius, el puerto, la clave, ¿de acuerdo? Y luego las políticas que vamos a usar para la autenticación. Si nos vamos a la parte de configuración en el puesto de trabajo, pues tenemos que acceder a la pestaña de autenticación y habilitar el protocolo de autenticación 802.1x, ¿de acuerdo? El cual va a utilizar pues un proceso de negociación y validación contra un servicio, pues en este caso un servicio estándar, ya que el 802.1x es un servicio de autenticación estándar y lógicamente muy utilizado pues en los entornos tradicionales. ¿De acuerdo? Una vez que pinchemos nuestro dispositivo a la red, pues lógicamente ese dispositivo nos pedirá una autenticación y tendremos que autenticarnos para poder seguir adelante. ¿De acuerdo? Eso sería todo el proceso. Luego, con respecto a mayores capacidades que podemos darle a los switches, bueno, pues vamos a poder limitar el número de aprendizajes MAC que vamos a tener en cada uno de los puertos, ¿de acuerdo? Eso también es importante, porque si vamos a limitar a que cada uno de esos puertos va a tener un equipo conectado, pues si hay alguien que llega y desconecta ese equipo y va a pinchar otro equipo o intenta hacer una falseamiento a través de un puerto de red, pues vamos a poder limitar ese conocimiento a un determinado número de direcciones MAC, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? O incluso vamos a poder hacer que esas direcciones MAC sean las que yo defina de forma estática. ¿De acuerdo? Por eso es sumamente importante utilizar los switches gestionables, porque nos va a permitir hacer que voy a poder implementar pequeñas capas de seguridad que me van a dar una seguridad grande dentro de mi organización. ¿De acuerdo? Bien, si nos vamos a la parte de demo, ¿de acuerdo? Donde vamos a pues ver el entorno en marcha. Vamos a entrar, lo primero vamos a validarnos tanto en el firewall como en Nebula. Dadme un segundo. Dadme un segundo y ya os muestro la consola de validación. Digo, la consola de gestión. Bien. En este caso vamos a utilizar un USG 60, ¿de acuerdo? Como, bueno, pues como medio de validación. ¿Vale? Vamos a utilizar también aquí Nebula.
Bien, lo primero de todo, pues vamos a configurar, vamos a ver. Bien, lo primero de todo vamos a configurar el USG. No sé por qué. Hoy de todas maneras sale la nueva versión de Nebula, por lo tanto espero que no haya complicaciones a la hora de hacer cualquier tipo de gestión, ¿de acuerdo? Hoy se estaba disponible ya la nueva versión de Nebula, el día 30 de junio. Bien, nos vamos a objetos, nos vamos al método de autenticación, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a utilizar un método de autenticación, en este caso local, ya que los usuarios que vamos a crear van a ser usuarios del propio Zixel. ¿De acuerdo? Si el dispositivo lo integrásemos pues con otros métodos de autenticación como directorio activo, LDAP, etcétera, etcétera, o un sistema de radios externo, es decir, pues también podríamos optar por las distintas opciones. En este caso vamos a utilizar el método de autenticación que viene por defecto, por lo tanto no vamos a complicar la situación, ¿vale? Para que veáis que es sumamente sencillo, vamos a aplicar seguridad de la forma más sencilla posible, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, bueno, pues vamos a nos vamos a System, perdón, se me va el ratón, Authentication Server, ¿vale? Tenemos el método de autenticación, que vamos a utilizar el que viene por defecto, que es el local, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a dar de alta algunos switches. Switch 1 tiene la dirección IP 192.168.1.6, ¿vale? Con máscara. Pero y vamos a utilizar una preset key de Zixel 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Vamos a Zixel 1, 2, 3, 4. Bien, aquí vamos a dar de alta otro switch, el switch 2. Que no sé qué dirección IP tiene, ahora la vemos. Lo mismo, Zixel 1, 2, 3, 4. Nos vamos a los switches. 2, 1, 6, 8, 1 y veremos direccionamiento IP que tienen. Vale, pues vamos a utilizar el 1.51, ¿vale? Vamos a utilizar este switch, uno de estos puertos del switch en el cual nos vamos a validar. Utilizaremos el puerto 7, que veo que lo tengo libre, ¿de acuerdo? Pues es el 51, ¿de acuerdo? Podríamos dar de alta también, si queremos, el 1.8, ¿de acuerdo? Para tener todos los switches que tengamos dentro de nuestra organización, tanto switches Nebula, como hemos visto, como switches no Nebula. ¿De acuerdo? Pues 192, 168, 18, hemos dicho, ¿vale? Y Pixel 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Perfecto. La 1.8, la 1.51 y la 1.6, ¿de acuerdo? Que es el switch, pues que veremos por aquí. Vamos a ver, nos conectaremos a 92, 168, 16. Tenemos un switch aquí.
Y tenemos aquí un switch gestionado, capa 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer dentro del firewall, bueno, pues vamos a crear un usuario, ¿vale? Vamos a crear un usuario, vamos a llamarle switch 1 o usuario SW1 y de password pues vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Perfecto. Esto si lo tuviésemos integrado con nuestro directorio, pues cabe la posibilidad de que los usuarios puedan validar. Incluso no hace falta ni que ni que el usuario se tenga que validar, sino que podemos hacer dentro de la configuración de la tarjeta de red, podemos hacer que se valide de forma automática. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la configuración hecha en el Pixel. ¿De acuerdo? En el firewall no tenemos que hacer nada más. ¿Vale? Hemos creado los switches como las direcciones IP de los dispositivos que van a ser autorizados. Hemos creado usuarios y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues nos vamos a ir a crear la información en los switches. Nos vamos a Nebula. Aquí tenemos dentro de Nebula Radius Policy. ¿De acuerdo? Y dentro de Radius Policy, pues lo primero vamos a darle alta el servidor Radius 192.168.1.1, en este caso el firewall, ¿de acuerdo? El puerto el 1812, que es el puerto estándar, y aquí la contraseña que hemos utilizado, Pixel 1234, ¿de acuerdo? Bien, luego vamos a utilizar, pues, vamos a darle un nombre a la política, pues test. El tipo de política que vamos a utilizar es autenticación 802.1x. No vamos a utilizar un guest VLAN, es decir, no vamos a utilizar una VLAN para eso, para esos usuarios que se metan, aunque lo podríamos hacer para los usuarios externos, ¿de acuerdo? Y podemos habilitar el port security y podemos decirle pues que vamos a decirle que la vamos a limitar el aprendizaje de ese puerto a 3 direcciones más. ¿De acuerdo? Podemos limitarlo a lo que queramos, a lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos configurado en Nebula. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer, pues ahora nos vamos al switch, a los puertos del switch. Como veis, aquí tenemos varios switches. La configuración del radius al hacerla la hemos hecho de forma unánime para todos los switches. Ahora simplemente necesitamos pues configurar los puertos. Podemos configurar todos los puertos de forma simultánea, ¿de acuerdo? Por lo tanto es importante. Y podemos marcar, aquí podríamos marcar todos los puertos, los editamos, ¿de acuerdo? Y nos vamos aquí al tipo de VLAN, modo acceso, perdón, y validados todos por radios, ¿vale? En este caso vamos a utilizar únicamente el puerto 7. Este es el puerto 7, efectivamente, lo tenemos aquí. No tenemos nada, no tenemos ningún tipo de policy radius, como veis. Lo ponemos en modo access, ¿de acuerdo? Perdón. Eh,
Pues disculparme. Como es lógico, con el cambio de versión, pues ha habido un cambio en la parte de, de la autenticación del puerto. Vale, pues dadme un segundo. Vamos a configurarlo en el switch tradicional. ¿De acuerdo? Bien, lo primero de todo, bueno, pues nos vamos a validarnos, admin. Nos vamos al Radius Server, ¿vale? Pues mira, ahora lo tenemos configurado, ¿vale? Tenemos el servidor Radius, donde vamos a especificar la dirección IP, el puerto que utilizamos y la clave que utilizamos, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos configurado. En este caso no necesitamos un servidor de accounting, ¿de acuerdo? Para este proceso de validación no necesitamos el servidor de accounting, ¿vale? Una vez que tenemos configurado el Radius, el tipo de autenticación a través del Radius, pues nos vamos al Port Authentication, ¿de acuerdo? Dentro del Port Authentication, autenticación de los puertos, vamos a utilizar la autenticación 802.1x, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, pues en este caso vamos a utilizar un puerto, el puerto 10, ¿vale? Y vamos a activarlo, esa autenticación 802.1x en el puerto 10. Vamos a utilizarlo también en el puerto 12, que también lo tenemos libre, ¿vale? Tenemos el 8, el 10 y el 12, ¿vale? Aplicamos la configuración y la configuración en el switch también estaría lista, ¿vale? Únicamente tenemos que hacer eso, configuramos servicio radios y la autenticación en el puerto. Si queremos configurar la parte de Port Security, ¿de acuerdo? Pues para el aprendizaje de direcciones MAC, como hemos hecho en Nebula, lo mismo, ¿de acuerdo? Pues lo podemos activar y para los determinados puertos, pues definimos, por ejemplo, pues cuántas direcciones MAC queremos que se aprendan por parte de ese puerto. Pues vamos a definirlas como 3, por ejemplo, ¿vale? Por poner un número en concreto. ¿De acuerdo? Y el 12 hemos dicho, ¿de acuerdo? Perdón, 3. ¿De acuerdo? De esta manera estamos limitando ese aprendizaje también, le estamos dando más seguridad, ¿vale? Si en este caso solo va a haber un dispositivo ahí conectado, pues, bueno, pues podemos limitar el uso del aprendizaje MAC a una dirección. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a habilitar el puerto 24, que lo tenemos aquí conectado. Y lo vamos a limitar, pues, para 20 direcciones MAC, ¿vale? Para evitar que se nos pueda ocasionar algún problema. Bien, otra de las configuraciones que tenemos que hacer, nos vamos a la parte de servicios. A ver, dadme un segundo. Vale, nos vamos a la parte de servicio y buscamos la configuración de seguridad para el puerto físico, en este caso, ¿vale? La autenticación a través de 802.1x. Por defecto viene desactivada, ¿vale? Viene en manual. Si quisiésemos habilitar esta opción, pues lógicamente no solo tenemos que activarla, sino ponerla en automático.
¿De acuerdo? Bien, pues la tenemos ya en automático. Nos vamos a la parte de configuración de la tarjeta de red. Dadme un segundo que sacamos la información de la tarjeta de red. Vamos a configurarla. Vale, aquí la ponemos para que la podáis ver. ¿De acuerdo? Se nos ha habilitado la pestaña de autenticación. Por lo tanto, necesitamos, en este caso, pues activar la autenticación. Si nos vamos a la configuración de esta autenticación, bueno, pues con esto tenéis que tener cuidado. Si no estamos utilizando, por ejemplo, certificado para esa validación, pues es importante que desactivemos la verificación de los certificados contra las entidades certificadoras, digamos, que vienen por defecto en el sistema, ¿vale? Porque si además si no utilizamos certificado, nos va a dar un error, y si utilizamos certificado, pero es un certificado propietario nuestro, pues también nos va a dar un error, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, si no lo utilizáis, pues lo desactivamos, ¿vale? Aquí, pues como veis, si tenemos tenemos la autenticación, es decir, si nuestro firewall lo tenemos integrado con directorio activo, bueno, pues con el usuario de Windows podríamos autenticarnos y autenticar nuestro dispositivo. Es decir, cuando nos pinchemos en un switch, nos autenticaremos a través de nuestro firewall, ¿vale? En este caso, como lo hemos hecho a través de un proceso de autenticación local, que es con un usuario creado en el propio Zixel, pues no es necesario, ¿vale? Habilitamos el Fast Reconnect, ¿vale? La configuración rápida, habilitamos la privacidad de la identidad. Vamos a decirle con el usuario, ¿de acuerdo? Y luego, como configuración adicional, lo que vamos a hacer es, vamos a especificar qué modo de autenticación vamos a hacer, ¿vale? Modo usuario, modo computer, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos utilizar? Lo mismo, si queremos utilizar lo que es la autenticación de la propia máquina, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Digamos que estaríamos dando incluso más seguridad, ¿vale? En este caso vamos a utilizar únicamente el usuario, ¿vale? Y no vamos a hacer autenticación por máquina, ya que necesitaríamos, pues en este caso, necesitaríamos utilizar un servidor Radius como tal, que nos ofrece más funcionalidades, ¿vale? Pero de esta manera estamos consiguiendo más seguridad, autenticando con un usuario y, en este caso, pues habilitando el proceso de autenticación 802.1x. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos configurado, por lo tanto, nuestro equipo, nuestra tarjeta de red del equipo ya estaría configurada. ¿De acuerdo? El proceso de configuración, ¿vale? El proceso de configuración en Nebula no sé por qué me ha cambiado, no obstante, bueno, pues lo retomaremos en otra opción, ¿vale? Para no perder el tiempo. Como ha habido un cambio en la versión, posiblemente me hayan cambiado la configuración del puerto a otro sitio, y bueno, pues para evitar tener que hacer perder el tiempo aquí, pues buscando la información os lo detallaré en otro webinar, ¿vale? Bien, ya lo tenemos hecho, lo tenemos configurado y demás. Tenemos la configuración en el switch, tenemos la configuración en el firewall, y si nos pinchamos dentro nos pinchamos en el firewall, nos pinchamos en el switch, perdón.
Espero que no se corte, ya que el proceso de... Estamos conectados por dos partes, por Wi-Fi y por cable. ¿De acuerdo? Bien, pues nos pinchamos en el puerto 10. ¿Vale? Y aquí, como veis, pues me aparece el proceso de validación. ¿Vale? Le digo el usuario, contraseña. Posiblemente que tengamos a lo mejor un microcorte, ¿vale? Y en este caso, pues ya estaríamos autenticados. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la configuración de red, pues ya estaríamos autenticados a través de la conexión, digamos, de área local, no a través de la Wi-Fi. ¿De acuerdo? Si vemos los detalles, pues ya tenemos el direccionamiento IP. Bien, pues, pues esto es todo por mi parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una, bueno, pues una sesión instructiva y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No sé si tenéis alguna cuestión. Si tuvieseis alguna cuestión, bueno, me la podéis lanzar a través del apartado aquí de preguntas y estaré encantado de poderla contestar. ¿De acuerdo? Como veis, el proceso ha sido